solo no la han enfrentado de manera adecuada, sino que han reprimido con brutalidad a quienes han levantado la voz. También entregamos ayer la información sobre parte del informe que hablaba sobre lo que está sucediendo en El Salvador también y que lo mencionábamos hace un rato a propósito del informe entregado por las Naciones Unidas. Vamos a hablar con Sofía Lanión, presidenta de Amnistía Internacional Chile, sobre este informe que habla de un retroceso en los derechos humanos. ¿Cómo está, Sofía? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta conversación. La pregunta inicial tiene que ver, ¿dónde se han producido, en qué sector del mundo se han producido los mayores retrocesos según lo que ha visto el informe global que ha entregado Amnistía Internacional y cuáles son las razones que subyacen a ese retroceso? Mira, la verdad es que esa es una pregunta súper compleja. Las violaciones de derechos humanos se han producido en distintas partes del mundo y no es posible poder señalar una en particular. Nos llama mucho la atención, por supuesto, es difícil dejar de mencionar la guerra en Ucrania. La verdad es que eso ha sido un tema complejo para el mundo, ha desequilibrado y ha profundizado las desigualdades entre los países. También es importante señalar que el COVID todavía tiene consecuencias en nuestro mundo y en nuestro continente, específicamente porque el acaparamiento de las vacunas por parte de los países que tienen más recursos ha profundizado la desigualdad en el mundo, ¿no? Perfecto. Dígame. No, continúe, por favor. Por lo tanto, en ese contexto, sí, es complejo. Alrededor de los derechos humanos, alrededor del mundo, los derechos humanos están siendo vulnerados. La gente sale a protestar por distintas razones, no solamente por lo que sufre como consecuencia de las crisis económicas y que se ven mermados sus derechos sociales, económicos y culturales, y que son ampliamente reprimidos, pero también tenemos que mencionar otro tipo de luchas, como por ejemplo la de las mujeres en Siria, que luchan por derecho a tener acceso a educación y son duramente reprimidas. Son sentenciadas a muerte y la misma suerte corren aquellas personas que manifiestan su apoyo a su cruzada. Claro, lo hemos visto también en Afganistán. Ustedes hablan de un retroceso, no como una situación en la que uno pueda denunciar violaciones a los derechos humanos o un aumento de las violaciones a los derechos humanos en algunos países del mundo. Hablan de un retroceso global. ¿Qué significa eso? La verdad es que lo que significa es que los derechos humanos, si bien es cierto, nunca han estado garantizados, eso se puede constatar hoy día con mayor claridad. Los derechos humanos finalmente se logran constatar, se logran percibir en la medida que ellos se vulneran. Y hoy día alrededor del mundo los derechos humanos están siendo constantemente amenazados y vulnerados a diario en distintas partes del mundo. Las Américas y por supuesto nuestro país no está exento de esa tendencia, y eso básicamente es lo que significa, que no existen estados que contengan estructuras gubernamentales que permitan garantizar a toda la ciudadanía el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos, sino que por el contrario, en que esa estructura, esa institucionalidad no solo no existe, sino que se genera una institucionalidad que finalmente se materializa. Su aplicación implica que se vulneran derechos humanos de las personas por parte del Estado. Ya, ¿ustedes ven además un retroceso en la conciencia social que hay en esta materia? Hay discursos polarizadores que ponen, lo conversábamos hace un rato también a través de otra materia, la seguridad por una parte, que es un problema sensible para la ciudadanía en contraposición a los derechos humanos. ¿Qué otro tipo de discursos también han permitido que retroceda la valorización respecto de lo que significa y el entendimiento que significa la protección de los derechos humanos? La verdad es que hay un discurso de odio y una estigmatización y criminalización a las defensores y defensoras de derechos humanos, porque este discurso contrapone la defensa de derechos humanos y el reclamo de la ciudadanía a los estados para garantizar estos derechos humanos como una
como una forma de menoscabar otros aspectos de la vida a los cuales también tenemos derecho, como por ejemplo la seguridad, para vivir tranquilos, para circular libremente por nuestros países, y lo presentan como contrapuesto, es decir, como si para obtener seguridad, por ejemplo, fuera necesario vulnerar derechos humanos, tomar medidas que son atentatorias a los derechos humanos y la dignidad de las personas, como si fueran cosas que son contrapuestas y no vayan de la mano, no fueran complementarias. Bueno, de hecho estamos viendo imágenes de lo que pasa en El Salvador, que fue una de las cosas que más se rescató también y llamó la atención del informe presentado por Amnistía Internacional. ¿Qué nos pueden contar de lo que está pasando en ese país cuando se ha denunciado desde Amnistía, como también desde ONU hoy día? Ha llegado la información también respecto de, por ejemplo, detenciones arbitrarias, detenciones a personas sin una orden de arresto, detenciones a personas sin haberles sido sorprendidas en flagrancia. Estamos hablando de detenciones de personas adultas y también de niños. Sí, efectivamente. Bueno, una de las cosas que caracteriza el caso de Salvador es que primero existe un estado de excepción constitucional que fue decretado el año pasado, fue inicialmente prolongado por 9 meses y continúa hasta el día de hoy, y de hecho lo que se sabe es que se pretende que continúe durante todo el año 2023. Los estados de excepción constitucional en sí mismos implican que existen ciertos derechos y libertades que se ven mermados, amenazados o directamente afectados, ¿no? Sin embargo, en estos casos en particular, esa situación se ha presentado de una manera mucho más extrema. La mayoría de las personas que están detenidas el día de hoy están detenidas sin una evidencia concreta de que existe mérito para ello. Son, por lo tanto, detenciones que presuntamente son arbitrarias, no cumplen con los requisitos legales para poder proceder a esas detenciones. Muchas personas fueron procesadas de manera indiscriminada, se les negó acceso a información, se les negó acceso a tener legítima defensa. Por lo tanto, tampoco se les negó el derecho a ser oídas por la judicatura. Se han establecido cercos militares alrededor de ciudades como medidas de protección complementaria, y además se han realizado modificaciones legales que la verdad es que lo que hacen es abrir espacio para que se cometan este tipo de arbitrariedades y vulneraciones a los derechos humanos, como se puede ver en las imágenes, la verdad. Hay personas que han sido detenidas solo porque presuntamente o existe sospecha de que puedan pertenecer a un grupo, qué sé yo, delictual, a una asociación ilegítima, solo porque tienen tatuaje. La verdad es que eso está lejos de cumplir con un estándar de derechos humanos. Claro, efectivamente hemos visto también cómo incluso desde el gobierno de Bukele hace poco dejaron en libertad, el 6 de enero de hecho del 2023, la noticia era que habían dejado en libertad a más de 3.000 personas, o sea, estaban hablando de 3.000 personas que fueron detenidas, sometidas a ese nivel de tortura sin haber estado efectivamente enjuiciadas, sin haber sido consideradas culpables en ningún juicio. Bien importante lo que usted señala cuando hablamos de la pérdida en favor de la seguridad de derechos políticos, civiles, libertades por parte de la ciudadanía, que muchas veces se cree mirado desde lejos que afectan efectivamente a los delincuentes, con un discurso además de que a los delincuentes hay que darles duro, no hay que darles ni un espacio, cuando finalmente las sociedades se enfrentan a estos poderes que empiezan a controlarlo todo, e incluso las libertades de quienes son inocentes y transitan por la calle como personas comunes y corrientes y terminan siendo detenidas y sometidas a estas torturas. Muchas gracias, Sofía Lanión, presidenta de Amnistía Internacional Chile, por esta conversación en torno al informe que acaban de publicar a nivel global, que habla del retroceso efectivamente en los derechos humanos en el mundo, en distintas partes y por supuesto incluyendo a Latinoamérica. No estamos ajenos a ello. Que esté muy bien. Gracias, igualmente.